Aleluya, gloria a Dios. Me gustó esa alabanza que decía, el tesoro escondido que siempre busqué. Jesucristo es ese tesoro que siempre estábamos buscando. Lo buscábamos que es en el alcohol, en la parranda. Buscábamos esa satisfacción, ese gozo que queríamos encontrar en nuestro corazón, pero que solamente Cristo era el que nos los puede dar y es el que nos lo está dando en este momento. Amén. Ya no necesitamos nada de esas cosas que el mundo nos ofrece, porque el gozo de nuestro corazón es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tesoro escondido que siempre estábamos buscando, aunque inconscientemente no sabíamos qué era lo que estábamos buscando, era Él que estábamos buscando. Amén. Bueno, hoy nos regocijamos con la presencia de nuestro hermano Néstor. Buen día. Le damos gracias a Dios por su vida, damos gracias a Dios porque lo tenemos aquí con nosotros. Yo estaba esperando la llamada y yo decía, no me han llamado, es que me quieren dar la sorpresa, pero no los voy a llamar, porque yo sé que me van a dar la sorpresa, pero bueno, gracias a Dios me llamaron y me dieron la sorpresa. Yo no les quería dañar porque yo decía, se me van a presentar de pronto en la iglesia y ya. Entonces, por eso no los llamaba, pero bueno, gracias a Dios está aquí. Aleluya. Bueno, para ponernos al día, estamos estudiando el libro de los Hechos, vamos por el capítulo 26, que es la defensa de Pablo ante Agripa. Antes de llegar a hacer la defensa de Pablo ante Agripa, tenemos que hacer un resumen de los acontecimientos para saber por qué Pablo se estaba defendiendo. Amén. Sí, sabemos que Pablo llegó a Jerusalén a traer ofrenda y limosna de que había recogido en las otras iglesias donde él iba predicando, donde iba haciendo las iglesias que él iba haciendo, porque acuérdense que el apóstol Pablo, una de las funciones de él era hacer iglesia. Él iba haciendo iglesia, además de predicar la palabra de Dios, iba conformando un grupo de hermanos, y después que conformaba ese grupo de hermanos y los dejaba liderando, se iba. O sea, él no quedaba con autoridad sobre las iglesias. Sí, no hacía una estructura piramidal sobre las iglesias como se hace en la actualidad. Él simplemente la fundaba y se iba. Después pasaba a recoger una ofrenda para los pobres en Jerusalén. Eso que recogía para los pobres de Jerusalén era una limosna que se llevaban para el templo de Jerusalén. Pero también llevaba las ofrendas, que era para mantenimiento del templo. Él llevaba dos cosas, las limosnas y las ofrendas para el templo de Jerusalén. Y cuando él llevó precisamente a traer esas limosnas y esas ofrendas, fue arrestado en el templo. ¿Por qué fue arrestado en el templo? Porque habían varios cargos contra él, porque se decía que revolucionaba el pueblo. Él traía con una nueva enseñanza, además que infringía la ley, que iba contra los principios de la ley. Sabemos que la ley establecía unas costumbres, ¿verdad? La ley que tenían ellos, las costumbres que tenían, y una de las costumbres era obviamente la circuncisión. Entonces Pablo, cuando predicaba a los gentiles, les decían que no era necesario que se circuncidaran, y obviamente eso atentaba contra los principios fariseicos, y los sacerdotes también no querían que se predicara eso. Ellos pensaban que los cristianos, las personas, sobre todo los que no eran judíos, que se convertían al cristianismo, tenían que judaizarse, o sea, convertirse al judaísmo para pasar a ser cristianos. En otras palabras, querían convertir al cristianismo en una secta judaica. Habían dos sectas predominantes, los fariseos y los saduceos. Ellos querían convertir el cristianismo como una secta judaica. Y sabemos que el cristianismo no es ninguna secta judaica. Ni para convertirse al cristianismo hay que practicar esas religiosidades que hacen los judíos, porque nosotros no somos judíos, no guardamos el sabbat, no nos abstenemos de ciertos alimentos y de ciertos alimentos y la costumbre que tenían los judíos. Entonces y también se decía que Pablo profanaba el templo porque había introducido a un gentil en el templo, pero Pablo sí andaba con un gentil, pero nunca lo introdujo al templo. Él sabía las costumbres muy bien y las tenía muy claro. Entonces este cargo contra Pablo era falso. Él no había introducido a ningún gentil al templo. Y entonces, con base en esos cargos, lo llevaron ante el tribuno del pueblo, el tribuno de Jerusalén, y lo encarceló. Y el tribuno lo encarceló para averiguar los cargos que había contra Pablo, porque él no entendía. El tribuno, obviamente, como era romano, él decía, bueno, ¿qué es eso del mantenimiento? ¿Qué es eso de que revoluciona el pueblo? Yo nunca lo he visto revolucionando el pueblo. ¿Qué es eso de las costumbres judaicas, sobre todo de la circuncisión? El tribuno no entendía nada de eso, él era romano. Entonces él dijo, vamos a guardarlo en las cárceles y averiguamos cuáles son los cargos que tiene con él, pero para averiguarlo lo vamos a azotar. Y azotaron a Pablo. Cuando Pablo después le dijo que él era romano, el tribuno tuvo miedo porque había azotado a un romano. Y acuérdense que el tribuno era un liberto. Y obviamente le dio miedo porque si Pablo lo denunciaba, podía ir preso, era el tribuno, por haber azotado a un romano sin un juicio que lo hubieran hecho. Pero también después el romano tribuno, después que lo encarceló, lo llevó al concilio para ser ajusticiado, para que lo justiciaran los judíos, y cuando se dio cuenta que le iban a despedazar los judíos, se lo llevó y nuevamente lo encarceló
Y cuando el sobrino de Pablo le informó al tribuno de que iban a matar a Pablo, ¿qué hizo? Lo mandó, lo sacó precisamente de Jerusalén, lo mandó a Félix, al gobernador Félix, quien lo mantuvo preso por 2 años. El gobernador Félix, ¿por qué lo mantuvo preso por 2 años? Porque esperaba que Pablo le diera dinero para soltarlo, porque como yo he oído mencionar que Pablo había ido a llevar las ofrendas y los diezmos, y las limosnas al pueblo de Jerusalén, entonces pensaba que Pablo obviamente tenía dinero, entonces estaba esperando que Pablo lo sobornara. Y también lo mantenía preso, o sea, ese era un motivo, y el otro motivo fundamental era para congraciarse con los judíos, porque si dejaba libre a Pablo, se echaba encima a los judíos. Este tribuno fue depuesto y vino Festo, después de 2 años. Cuando Festo tomó el liderazgo, llamó enseguida a Pablo para ver qué pasaba con Pablo, a juzgarlo. Era el primer juicio que iba a tener este gobernador, el gobernador Festo. Entonces, cuando lo está juzgando y se da cuenta que no había ninguno de los cargos que él suponía. ¿Cuáles eran los cargos que suponía este gobernador Festo? Que eran contra Pablo, que había matado a alguien o que había robado. Esos eran los cargos que podía juzgarlo. Pero cuando se dio cuenta de que eran cuestiones de religión, él le dice a Pablo, bueno, para congraciarse con los judíos, vamos a juzgarte en Jerusalén, porque aquí no te puedo juzgar. Vamos a juzgarte en Jerusalén. Pablo enseguida, cuando ve que lo van a juzgar en Jerusalén y sabía que lo iban a matar en Jerusalén, enseguida dice a Pedro al César. Y entonces cuando él solicita apelación a César, entonces le dice el gobernador, al César has apelado, al César te llevaré, como quien dice, te va a ir peor. Pero sabemos que no le iba a ir peor, porque era la voluntad de Dios que él predicara en Roma, ¿sí? Entonces todo esto, que cuando Pablo apeló, no fue porque él quiso apelar, sino porque Dios ya lo había predestinado, le había dicho que iba a predicar en Roma. Cuando en ese momento viene este Festo, tiene que preparar un documento para llevarlo con la apelación que había propuesto Pablo, para llevarlo a Roma, pero él no sabía qué cargos poner en el documento, porque tenía que llevar con un documento, porque no puede mandar a una persona en apelación simplemente que apeló y aquí te lo mando. Tiene que llevar los cargos, igual que en el derecho actual. En el derecho actual también, para meter preso a una persona, tiene que tener unos cargos establecidos. Entonces, como el gobernador Festo no sabía qué cargos poner ahí, aprovecha la llegada de un rey, exactamente el rey Agripa. Cuando ve que el rey Agripa llega, y como el rey Agripa dominaba bastante lo que eran las costumbres judías, lo manda a llamar para que lo ayude a elaborar los cargos contra Pablo para poderlo presentar ante Roma. Y aquí es donde viene precisamente la defensa de Pablo ante Agripa, el rey Agripa. ¿Ven? Entonces ya nos pusimos a tono por dónde vamos. Entonces ahora sí vamos al capítulo 26, verso 1, cuando está el rey Agripa y Pablo está ante él. Cuando ya le formulan todos los cargos, entonces dice el verso 1, entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Y el verso 2 nos dice, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por la cual te ruego que me oigas con paciencia. O sea, él hace un llamado, levanta la mano diciendo que iba a defenderse, pero Pablo podía no defenderse. Pablo ha podido decir, ¿yo por qué me voy a defender? Ya el tribuno dijo que, el gobernador dijo que yo era inocente, no tiene por qué acusarme de nada, no tiene cargo contra mí. Y segundo, ya yo presenté apelación. Entonces él tranquilamente le ha podido decir al rey, no voy a defenderme porque yo tengo que ir ante el César. Ya yo hice la apelación. Pero Pablo entendió que era una oportunidad para predicar, ¿sí? Y nosotros tenemos que saber, tenemos que tener claro que todas las circunstancias que Dios nos pone a nuestro lado es para que prediquemos. Y Pablo no iba a desaprovechar la oportunidad para predicarle al rey, ¿sí? Tenía un rey delante y dice, precisamente Dios me ha llamado a predicarle a todas las personas, y más que todo que tengo un rey delante de mí. Entonces es cuando él dice que entendió la oportunidad de predicarle, para predicarle a un rey. Miremos precisamente lo que nos dice Hechos 9:15, cuando el Señor le había dicho que iba a predicarle a reyes. Hechos 9:15 nos dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel,
porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. O sea, ya el Señor había profetizado sobre Pablo de que él iba a predicar a reyes, y precisamente tiene un rey, el rey Agripa, y él no iba a dejar perder esta oportunidad. Y sobre todo que era un rey, y además de un rey, era conocedor de las costumbres judaicas. Entonces, ¿quién más podía, ante quién podía predicarle él? Precisamente va fundamentado en las leyes judías. Y Pablo, sabemos que Pablo era un conocedor erudito de las normas y leyes judías. Él había sido enseñado a los pies de Gamaliel, que era la máxima autoridad de las leyes judías, de los fariseos. Sigamos con el verso 4, o sea, la vida anterior de Pablo. Pablo empieza aquí a hacer su defensa. Dice, mi vida pues, el verso 4 del capítulo 26, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Verso 5, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa cesta de mi religión, viví fariseo. En otras palabras, él está diciendo, mi vida, todos la conocen, todos los judíos que están aquí la conocen, saben que yo fui fariseo, nacido en fariseísmo, practiqué todo lo que se conoce como fariseo. ¿Y qué era la parte, qué es la costumbre farisea? Como dice en Filipenses 3:5, fue circuncidado el 8º día del linaje de la tribu del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. O sea, más fariseo para dónde podía ser él. Hebreo de hebreo, y en cuanto a la ley era fariseo. Entonces sabemos que Pablo era fariseo. Entonces, todos los que me acusan, está diciendo aquí, todos los que me acusan conocen eso de mi vida. O sea, se pone a tono con la audiencia y con el rey, y demostrándole al rey que obviamente él conocía la normatividad jurídica de los judíos. Guarda todo el formalismo judaico, o sea, guarda el formalismo. Ahora vamos a ver cuál es la forma del judaísmo. Y el verso 6 del capítulo 26 dice, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta amenaza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? En otras palabras, miren por lo que soy juzgado, le está diciendo al rey Agripa. Soy juzgado por defender precisamente el fundamento, la esencia de nuestra religión, que es la esperanza de una resurrección. ¿Sí? Le está diciendo al rey Agripa. Ahora, por defender esa promesa que esperan todas las tribus, me están indicando a mí de haber cometido algún delito. Sabemos que la esperanza de vida eterna ya estaba profetizada desde el Antiguo Testamento. Miremos lo que nos dice Éxodo 3:6, que es lo que se está haciendo hablar aquí el apóstol Pablo. Éxodo capítulo 3, verso 6. Cuando precisamente el Señor le había hablado ya a Jacob sobre esa resurrección. Éxodo capítulo 3, verso 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Este versículo o esta parte era muy conocida por los judíos, porque obviamente ellos defendían la ley, y más que todo a Moisés, la ley que había sido establecida por Dios a través de Moisés. Y sabemos que si era el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, ya ellos habían muerto para ese entonces cuando le está hablando a Moisés, y Dios no es Dios de muertos, ¿sí? Entonces está hablando obviamente aquí de la resurrección. ¿Cómo se establece en Mateo 22:32? Ojo que aquí está hablando, hay judíos que están frente a él que no creen en la resurrección. Entonces mire lo que nos dice Mateo 22:32. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y aquí tenemos establecida precisamente la resurrección de los muertos, que era lo que no creían los judíos y los que estaban acusando precisamente al apóstol Pablo. Entonces él reafirma, por defender esta promesa esperada por la tribu es que me tienen aquí. Ahora, por creer que Dios resucite de los muertos, si Dios dio la vida, ¿cómo no puede resucitar a un muerto? En otras palabras, la pregunta que está haciendo Pablo aquí en el verso 8 dice, ¿se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos?
Porque precisamente uno de los fundamentos de la acusación de Pablo era que él predicaba sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los saduceos no creían en la resurrección, los fariseos sí, los saduceos no, y esa era la contienda que había entre ellos, entre los fariseos y se me fue la paloma, y los saduceos. Sí, correcto, gracias. Entonces, por creer que Dios resucite los muertos. Miremos lo que nos dice al respecto 1 Samuel capítulo 2 verso 6, que nos reafirma precisamente que Jehová puede resucitar a cualquier persona en cualquier momento que Él lo quiera. 1 Samuel capítulo 2 verso 6. Amén. 1 Samuel capítulo 2 verso 6 dice: Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. O sea, aquí estamos hablando precisamente de lo que es la resurrección. Jehová mata. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque muchas personas creen que el que mata es Satanás. No, Jehová es el que mata, es el único que puede matar porque es el único que ha dado la vida. Satanás no ha dado vida. Satanás lo que hace es infundir en las personas miedo para que crean que él puede matar o que puede hacer daño físicamente. Él no puede hacer, él induce a las personas al suicidio, él induce a una persona que mate a otro, pero él no mata a nadie. Es más, usted en la Biblia no encuentra ningún pasaje que Satanás haya matado a alguien. El que mata es Dios. De Dios ya habíamos hablado que Dios mató en el caso de la rebelión de Coré. También él usó hielo para matar a los que se enfrentaban con las tribus de Israel. ¿Ven? Cuando Josué iba liderando el grupo que iba tomando la tierra prometida. Pero también en el Antiguo Testamento había muchos casos de resurrección. Habían exactamente 3 casos de resurrección que precisamente no sé por qué los judíos no lo creían. Precisamente para atacar la costumbre. Tenemos el caso de la hija de la viuda de Sarepta, ¿verdad? Una resurrección que estaba plasmada precisamente en el Antiguo Testamento y los judíos lo conocían. También el hijo de la tsunamita, ¿verdad? Y también ¿quién? Lo que sucedió en la tumba de Eliseo. Pues cuando iban a enterrar a Eliseo, iba en ese momento un entierro, y cuando unos guerrilleros iban pasando por ahí, tuvieron miedo, ya que Eliseo estaba enterrado, entonces tuvieron miedo los que iban a enterrar un señor, una persona le iban a enterrar, iba muerto, obviamente, y cuando vieron los guerrilleros que estaban haciendo tiros, me imagino en ese momento, o quién sabe qué arma utilizaban, no me acuerdo qué arma utilizaba en ese momento, tiran el cajón en el primer hueco que encuentran, y en el hueco ese que encuentran estaban los huesos de Eliseo, y el muerto cayó sobre Eliseo y revivió. Era tanto el poder de Dios que había en Eliseo que resucitó un muerto. Entonces, la Biblia nos muestra tres casos de resurrección que los judíos estaban pasando por alto, que precisamente Dios es el que ha dado la vida y Él obviamente puede hacer descender del Seol y hacer subir. Entonces, esto de que no creían en la resurrección de los muertos no tenía fundamento según la Biblia. Entonces Él dice: yo estoy juzgado precisamente porque estoy predicando sobre la resurrección de los muertos. Y me imagino el rey Agripa rascándose la cabeza diciendo: pero ¿por qué está juzgando a este señor si está conforme a la ley judaica? Está conforme precisamente a lo que dice toda la Torá. Sigamos con el verso 9, donde Pablo precisamente se autodenomina el perseguidor. Verso 9 del capítulo 26 de Hechos. Dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. El verso 10 nos dice: lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando lo mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolo en toda la sinagoga, lo forcé a blasfemar, y enfurecido de sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. O sea, Pablo aquí dice: yo también era como ustedes, les está diciendo. Yo era perseguidor de los cristianos, o como le llamaban, los del camino, ¿sí? Por eso que practicar lo que está aquí en la Biblia, sobre todo lo que está en el libro de los Hechos, se denomina senda antigua, porque ese es el camino, el verdadero camino, el camino que lleva a Cristo. Y los que seguían ese camino, fíjese usted que la Biblia siempre lo pone con C grande, C mayúscula, porque se está hablando precisamente del camino que es Cristo. Y los seguidores, despóticamente en ese momento lo llamaban a los del camino, a los cristianos. Entonces él le está diciendo: yo también era perseguidor de la gente del camino, o los del camino, así como lo están haciendo ustedes conmigo.
Yo consideraba, decía Pablo, los consideraba herejes. Aquí parafraseando lo que decía Pablo, los consideraba herejes y creía que era mi deber atacarlo. Inclusive, estaba de acuerdo cuando mataron a uno de ellos, a Esteban, parafraseando lo que dice aquí. Y obviamente que con autorización de los principales sacerdotes los perseguía hasta los últimos y consentía su muerte, como pasó con el caso de Pablo. Y los obligaba a apartarse. Mire lo que nos dice este versículo. Los forcé a blasfemar, está diciendo el apóstol Pablo. Forzaba a blasfemar a todos los que eran cristianos. O sea, los obligaba a apartarse. Pero obviamente que no lo conseguía. Porque el mismo versículo sigue diciendo Pablo, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguía. O sea que no podía hacerlo blasfemar, porque el verdadero cristiano nunca va a blasfemar contra Cristo. Así lo maten, así lo torturen. Y aquí lo está diciendo precisamente el apóstol Pablo. Dice, enfurecido los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. O sea, como no conseguía que ellos blasfemaran contra Cristo, entonces se enfurecía y los perseguía hasta lo último. O sea, Pablo se identifica con los que lo están acusando. ¿Esto qué nos indica a nosotros? Nos indica que nosotros nunca tenemos que rechazar a Cristo, no importa si está en juego nuestra vida. Yo a veces veo correos que me envían, no, que oremos por fulano que lo van a matar. Y yo decía, pues esa persona va a aparecer si la matan por Cristo, gloria a Dios. Hagamos una fiesta más bien si esa persona la llegan a matar por Cristo. No, que porque podía seguir predicando, y entonces si la matan antes de tiempo. El Cristo no murió de 33 años. Y era la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que orar? Para que se haga la voluntad del Señor. Porque si nosotros empezamos a orar, no, Señor, sálvalo. Señor, mira que lo van a matar un hijo tuyo. Podemos estar peleando contra Dios. Tenemos que pedir siempre en nuestras oraciones que se haga la santa y bendita voluntad del Señor. Nosotros no sabemos cuál es la voluntad del Señor. Y que se le dé paz a esa persona, que Dios le dé paz a esa persona, para que también acepte la voluntad del Señor. ¿Cómo oraba la gente por Pablo cuando estaba preso? La gente no oraba para que Pablo saliera, la gente oraba era para que se hiciera la voluntad del Señor y para que Pablo estuviera tranquilo. Tan tranquilo estaba que cuando el ángel del Señor llegó a sacar a Pablo, Pablo estaba durmiendo, Pablo estaba roncando, estaba tranquilo. Y el ángel lo despierta, lo puye, le dice, levántate, Pablo. Y cuando Pablo sale de la cárcel guiado por el ángel y llegan a estar reunidos los hermanos, ¿qué hace la mujer que abre la puerta? Lo mira y dice, es Pablo, y ni siquiera le abre, perdón, Pedro, y es Pedro, y ni siquiera abre la puerta, sino que va a decir a los hermanos. Y los hermanos, ¿qué le dicen? ¿Estás loca, mujer? En otras palabras, ¿debe estar preso o está muerto? Debe ser el ángel de él. O sea, no creían que había salido. ¿Por qué? Porque ellos oraban era para que Pedro estuviera en paz y para que se hiciera la voluntad del Señor. Y esa es la oración nuestra por todas las personas, que se haga la voluntad del Señor. Vean, nosotros no sabemos cómo pedir. El Espíritu es el que nos guía a nosotros, siempre en nuestra petición. ¿Qué sabemos? ¿Qué pedir? Nosotros no sabemos. Entonces pidamos al Señor siempre que nos guíe. Y la mejor oración que usted puede hacer por alguien es para que acepte la voluntad del Señor, para que tenga paz en su corazón. Es la mejor forma de orar por nosotros, por alguien. Ahora sigue diciendo el capítulo, dice, Pablo relata su conversión. Se empieza a explicar Pablo cómo se convirtió él, o sea, cómo pasó de perseguidor a pensar diferente y después a ser perseguido. El verso 12 del capítulo 26 dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. O sea, estaba apoyado por esos que me están acusando ahora. Ellos que me acusan ahora, ellos me daban cartas, me autorizaban para perseguir a los mismos cristianos. Iba a Damasco persiguiendo a todos los del camino, o sea, a los cristianos. El verso 13 dice, cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y el verso 14 dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, porque muchas veces se dice que el único que cayó fue Pablo. No, cayeron todos los que iban con Pablo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. En otras palabras, le está diciendo aquí mismo Jesús, tú maltratas a mis discípulos, y si tú maltratas a mis discípulos, te estás haciendo daño tú mismo, estás peleando contra mí. Vea, siempre que lo atacan a usted, no lo están atacando a usted, están atacando a Cristo.
Y el que ataca a Cristo está haciéndole cosas contra el aguijón, se está metiendo contra el mismo Dios. Eso lo había reconocido Gamaliel. Gamaliel también, cuando vio el máximo autoridad fariseica, el máximo maestro fariseico, cuando vio que iban a atacar precisamente a uno de los cristianos, él dijo: oye, déjalos quietos, porque si esos hombres son de Dios, ustedes no pueden contra ellos, y si eso no es de Dios, eso se desarma solito. ¿Sí? Miremoslo, por favor. Hechos 5:38, precisamente cuando Gamaliel dio esta explicación. Gamaliel 5:38. Hechos 5, verso 38 dice: ahora os digo, está hablando aquí Gamaliel, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis que tal vez seas hallado luchando contra Dios. Es como cuando se está orando por un hermano para que Dios lo sane. ¿Qué dice la Biblia cuando una persona está enferma? ¿Qué tiene que hacer una persona cuando está enferma? Busque a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Para que lo unjan en aceite. Y la oración de fe salvará, no sanará, salvará al enfermo. ¿Cuál es la enfermedad común que acoja a toda la humanidad? El pecado. Entonces, el enfermo es el que está lleno de lepra de pecado, no enfermo físico, es enfermo espiritual. Acuérdense que la Biblia es espiritual. La Biblia nos habla de riquezas, y cuando habla de riquezas, son riquezas espirituales, no riquezas económicas. Dios sigue dando riquezas económicas, pero cuando Él quiera. Pero nosotros buscamos a Cristo por las riquezas espirituales, por lo que Él es, ¿sí? Buscar el reino de Dios y su justicia. Es lo principal. Las demás cosas vienen por añadidura: la salud, la prosperidad económica, todo lo que usted quiere, eso son añadiduras. Lo principal es lo espiritual. Entonces, cuando hay un enfermo, o sea, esa persona que está llena de lepra del pecado, busca a los ancianos. La oración de fe que hacen estos ancianos por esta persona, o sea, que lo guían a que se arrepienta, a que busque a Cristo como es, salvará al enfermo. Dice, no, la Biblia no dice sanará, ¿cierto? Dice salvará al enfermo. Entonces eso es lo importante que nosotros tengamos en cuenta, que cuando la Biblia habla de enfermedad, está hablando de la enfermedad común que agobia a toda la humanidad, que es el pecado. Cuando dice por sus llagas fuimos curados, no está hablando de la enfermedad física, está hablando de la enfermedad espiritual, que es el pecado. Cristo se llevó las enfermedades, sí, pero la enfermedad del pecado. Las otras enfermedades, sí, Él sigue sanando, Cristo sigue haciendo milagros, pero esas son añadiduras de Él, son añadiduras que tenemos que buscar. Tenemos que buscar al Dios de las añadiduras y no las añadiduras. Buscamos a Cristo no porque me pueda sanar ni porque me pueda dar prosperidad, buscamos a Cristo por lo que Él es, mi Salvador, nuestro Dios, nuestro Redentor, que nos redime con el Padre Celestial. Y una vez lo buscamos a Él, lo que Él nos quiera dar, bienvenido sea, sanidad, prosperidad, lo que Él quiera, ¿sí? Entonces lo importante es buscarlo a Él por lo que Él es, no por lo que nos pueda dar. Lo principal es la sanidad. Él vino a reconciliarnos con el Padre, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos enemistados con Dios, estábamos enemistados con el Padre. Él vino precisamente a reconciliarnos, porque el Evangelio es el Evangelio de la reconciliación con Dios. Y cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, nos reconciliamos también con todos nuestros hermanos, con todos nuestros familiares, con todas las personas. Ya no queremos pelear con nadie, ya no queremos discutir con nadie. Amén. De la misma forma, así como estamos reconciliados con el Padre. Entonces, eso es lo importante, que cuando nosotros buscamos a Cristo, lo buscamos por lo que Él es, no por lo que nos pueda dar. Entonces, aquí precisamente nos dice el apóstol Pablo: ocupado estaba en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. O sea, estaba apoyado por los que ahora me acusan. Y cuando estamos hablando de dura cosa es dar cosas contra el aguijón, es que oremos bien, hermanos, porque a veces estamos peleando contra el mismo Dios. Y vuelvo a poner el ejemplo patético de cuando yo estuve enfermo, de gravedad. Ustedes se imaginan personas que hubieran estado orando por mí para que Dios me sanara, hubieran estado peleando contra Dios. Dios había permitido esa enfermedad. Yo, a raíz de esa enfermedad, mi fe se afianzó. Si alguien hubiera, es como pongamos el caso de Job. Si alguien hubiera estado orando por Job, Señor, sana a Job, hubiera estado peleando contra Dios. Si Dios estaba permitiendo todo eso en su vida.
Entonces tenemos que estar orando como nos dice la palabra de Dios, orando para que esa persona tenga paz en su corazón, para que se haga la santa y perfecta voluntad del Señor, es lo más importante, y no nos hallemos peleando contra Dios, no nos hallemos dando cosas contra el aguijón, como lo recomendó el mismo Gamaliel. Si esa obra es de Dios, cuidado. Es que muchas veces vemos la mano de Dios nada más en una sanidad, pero en una enfermedad no vemos la mano de Dios. Si somos sanos, ay, gloria a Dios, el Señor me sanó. Si estamos enfermos, es que Satanás me tiene como perro en misa. Y le empezamos a dar gloria a Satanás. Si no tengo para comer, ay, es que Satanás me tiene. Y de pronto Dios que te pone a ayunar, es lo más seguro. Dios nos pone a ayunar. Usted nunca se disponga a ayunar, Dios lo pone a ayunar a usted. Lo importante es eso. Acuérdense que la misma Biblia nos está diciendo allá, como dice Isaías 58, cuando ayunes, bueno, Mateo nos dice, cuando ayunes, unge tu cabeza, que nadie sepa que estás ayunando. Y sobre todo porque ese Señor que te ha puesto a ayunar, si el Señor te ha puesto a ayunar, tienes que ungir tu cabeza, que nadie se dé cuenta que estás ayunando. El mejor ayuno que nosotros podemos hacer es el ayuno del pecado, ayuno de satisfacer los deseos de la carne, el ayuno de darle lo que la carne quiere para alimentarnos de la palabra de Dios, soltar las ligaduras de impiedad, dejar de odiar, de compartir nuestro alimento, nuestro vestuario. Si vemos al hermano desnudo, vestirlo, si tiene hambre, darle de comer, y si es nuestro enemigo, con mucha más razón, ayudarlo en todo momento. Acuérdense que la justicia del hombre no es la justicia de Dios. La justicia del hombre es que si tú me miras mal, yo te miro mal. Si tú me saludas, yo te saludo. Si tú me haces mal, yo te hago mal. Si tú me haces bien, yo te hago bien. Si tú me invitas a comer, yo te invito a comer. No, la justicia de Dios no es así. La justicia de Dios es si te hacen mal, tú pagas con bien. Es contrario a la justicia del hombre. Y el Señor quiere que apliquemos la justicia de Él. Y acuérdense que en la ira de Dios no actúa la justicia de Dios. En la ira del hombre no actúa la justicia de Dios, porque en la ira del hombre siempre hay actitud de venganza. Cuando nos hacen algo malo, la ira de nosotros nos sale, y esa es la que tenemos que frenar en todo momento, con la armadura de Dios. Para eso es el pectoral ese que habla de la armadura de Dios, ¿verdad? Para proteger nuestro corazón y no dejar aflorar esos sentimientos que nos salen a nosotros y que queremos en un momento dado atacar a alguien. Bueno, entonces sigamos con el verso 15 del capítulo 26 de Hechos. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Imagínense esa palabra que le digan a alguien, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, le estaba dando cosas al aguijón. Él mismo estaba peleando contra Dios. Él mismo se estaba haciendo daño porque estaba peleando contra Dios. Y de aquí donde el apóstol Pablo dice, yo vi a Jesús. ¿Sí? Esa es una de las características fundamentales para ser apóstol, que haya visto físicamente a Jesús. Mírenme lo que nos dice 1 Corintios 9, que esa característica no la cumple ninguno de los nuevos apóstoles en la actualidad. 1 Corintios 9, 1, que tiene correlación con esto que estamos leyendo aquí. 1 Corintios capítulo 9, 1 dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿Ya? Él mismo había visto a Jesús, obviamente en esta revelación que tuvo. El último apóstol, él mismo se confiesa como un abortivo, salió él, el último apóstol. Después del apóstol Pablo no hay más apóstol. Es más, si usted mira en Apocalipsis, dice que la santa ciudad de Jerusalén está montada sobre 12 columnas y cada columna tiene el nombre de uno de los apóstoles. ¿Dónde están los demás apóstoles ahí? El verso 16 del capítulo 26 dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. Y el verso 18 dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. En otras palabras, Jesús le está diciendo, te coloco como ministro para que dirijas a mi pueblo
y te coloco como mi testigo para ser discípulo. Todos los ministros de la iglesia, de cualquier iglesia, también tienen que ser testigos, tienen que buscar discípulos, tienen que buscar hacer discípulos. Hay una consigna que se dice por ahí que solamente las ovejas paren ovejas y los pastores no. Falso. Los pastores también tienen que buscar ovejas. Todos somos evangelistas, todos tenemos que predicar el evangelio, todos tenemos que buscar ovejas, todos. Comenzando desde el pastor, todo el mundo, todo. Ahí no hay excepciones. ¿Perdón? Exacto, y tiene que buscar ovejas, también tiene que buscarlas. Y las ovejas también, tienen que buscarlas. O sea, aquí cuando nos reunimos es para prepararnos para buscar ovejas, para predicar el evangelio. Y no necesariamente para traerlas. La idea es predicar el evangelio para cimentar a Cristo. Y cuando nosotros vamos a predicar el evangelio, predicamos a Cristo, que conozcan a Cristo. Básicamente eso. Porque cuando la persona llegue a conocer a Cristo verdaderamente, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva que le dan salvación a esa persona y salvación a otras personas para que cuando la escuchen. ¿Sí? Eso es lo importante, que prediquemos siempre la palabra de Dios en todo momento, en todo lugar. Mire el apóstol Pablo, él se ha podido quedar quieto cuando lo llamó el rey Agripa. Ya le había pelado, él no tiene necesidad de defenderte ante Agripa. Pero él no desaprovechó la oportunidad, enseguida salió, uy, esta es mi oportunidad de predicar. Y a un rey, con mucha más razón. Claro que nosotros no tenemos que hacer distinción de personas, porque es un rey o porque es una persona pobrecita. No, a cualquiera. El que Dios nos ponga por delante, a ese le lanzamos la palabra. ¿Ven? Nosotros no hacemos distinción de personas porque Dios no hace distinción de personas. Nosotros tampoco podemos hacer distinción de personas. A veces vemos una persona muy emperipollada, muy arreglada. No, esa no necesita de Cristo. Son las que más necesitan. Entonces, no escatimemos en a quién le prediquemos. Nosotros tenemos que ser como el sembrador arboleo. Sembrador arboleo, que todavía existe, es el que coge, mete la mano en el saco y tira la semilla en esta forma así. O sea, que él no mira dónde va a caer la semilla, si cae en terreno bueno, terreno malo, terreno pedregoso, no. Lance la palabra. El que usted cree que es terreno malo, resulta que de pronto sí es terreno bueno. Nosotros no sabemos. El que sabe es el Señor. Entonces, todas las personas que Dios nos pone a nuestro lado, y todo es para que le prediquemos, todas, sin exclusión. Donde usted vaya, en el bus, en el carro, en la oficina, en el lugar que se encuentre, en el colegio, en la universidad, donde esté, ese es para que le predique. Todas, sin excepción. Siempre habrá un momento, el Señor nos pone, y a veces hablo con una persona y después cuando veo, ay, no le pude predicar, perdóname, Señor. Entonces tenemos que siempre estar, para no pedir perdón, siempre predique. Lance la palabra, es lo importante. Ahora, vemos que esto Jesús lo coloca como ministro y como testigo. Y le promete que liberarlo de sus atacantes, de los enemigos de Dios. No, acuérdense que nosotros no tenemos enemigos. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales que se mueven en las regiones celestes. Luego, entonces, las personas no son enemigas nuestras. Ninguna persona, por muy mala que sean con nosotros, no son enemigas nuestras. Nuestro enemigo es el que vive con nosotros, la misma carne, la que nos induce a pensar mal de la gente, la que nos lleva a actuar mal en un momento dado, lo que nos lleva a malinterpretar cosas que nos dicen a veces. A veces una persona nos dice algo sin tratar de ofender, nosotros nos sentimos ofendidos. Es la carne, con esa tenemos que frenarla. Ese es nuestro verdadero enemigo. Y a través de ese enemigo grande nos atacan dos enemigos más. Satanás impulsa la carne y el mundo también te impulsa, induciéndote a tomar, induciéndote a parranda, induciéndote a hacer cosas malas, indebidas. Pero esos dos enemigos apuntan al enemigo más grande, que es el enemigo de la carne. Entonces, las personas no son nuestros enemigos. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales que se mueven en la región celeste. Y la batalla que nosotros liberamos, es aquí en nuestra mente, en cómo analizamos las cosas, en cómo pensamos. Cuida tu pensamiento, reemplaza tus pensamientos, tus costumbres, tu forma de pensar anterior por palabra de Dios. Y eso es cuando podemos aplicar nosotros, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que yo antes era, lo que yo antes hacía, ya no lo hago, ahora aplico lo que dice la palabra de Dios. Ese es el verdadero cristiano, que siempre aplica lo que dice la palabra de Dios. Y lo otro que le dice Jesús, lo envía para que abra los ojos, ¿sí? Para que abra los ojos de los gentiles y se convierta. Muchas personas le decimos, Señor, abre mis ojos. No, ábrelos tú. A veces le decimos, Señor, cámbiame. El Señor me dice, no,
Cambia tú. Cambia tú con base en mi palabra. El Señor nos da la palabra, de nosotros depende que cambiemos. El Señor no va a llegar a cambiarnos el corazón. A personas dicen, te abro mi corazón y me cambia. No, el Señor nunca lo va a hacer, porque Él nos dio libre albedrío para que decidiéramos, para que lo buscáramos, lo siguiéramos por amor. Él nos da su palabra. Él nos dice a nosotros, obedece mi palabra y cambiarás inmediatamente. Cambia tu entorno, cambia tu economía. Vea, cuando nosotros buscamos de Cristo, nuestra economía cambia automáticamente. Son bendiciones que vienen amarradas. Cuando usted se meta, llevan las bendiciones del Señor, porque usted ha cambiado su manera de vivir, ha cambiado su manera de actuar. A veces nosotros decimos, es que fulano me tiene rabia. En la medida que usted empieza a cambiar, de ver a que esa persona pues quiere andar con usted, la busca a usted, le busca después que le dé consejo, después le dice, órame, mira, ora por mí, porque ve el cambio que hay en usted. Pero no lo busca usted, está buscando lo que hay dentro de usted, que es lo importante. Nosotros siempre tenemos que tener ese polo a tierra ahí, de que nos busquen a nosotros. No nos están buscando a nosotros, están buscando lo que hay en nosotros, que es diferente. Están buscando a Cristo, porque hemos cambiado por Cristo, no hemos cambiado por nosotros. Cristo es el que nos cambia a nosotros cuando le obedecemos su palabra, cuando le hemos abierto nuestro corazón. Entonces nos envía a nosotros para que abramos, dice la palabra de Dios, para que abra los ojos de los gentiles y se conviertan que de la tiniebla a la luz de Cristo, para que reciban por fe el perdón de pecados. Es que eso es lo importante. Cristo nos ofrece perdón de pecados cuando nos bautizamos en Cristo, cuando obedecemos su palabra. El bautismo en Cristo es ese, obedecer su palabra. Cuando obedecemos su palabra, Él nos da salvación y vida eterna. Y la salvación tenemos que cuidarla, porque la salvación se puede perder. Tenemos que cuidarla con temor y temblor, que es lo más importante. No crea que porque ya recibió el Espíritu Santo y se siente ese gozo, ya usted es salvo. No, tenemos que cuidarlo. No podemos dormirnos los laureles, como decimos en la costa. Tenemos que perseverar en todo momento. Perseverar en la obediencia a la palabra de Dios, perseverar en la lectura de palabras, perseverar en la oración, perseverar en todo lo que nos manda hacer el Señor, y sobre todo lo más importante, en predicar la palabra en todo momento. Busquemos Isaías 42:6, que nos dice precisamente a qué nos ha llamado Dios. Isaías 42, verso 6. Dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Entonces eso es lo importante que tengamos en cuenta, para que nos ha llamado Dios y que Él siempre nos va a estar protegiendo. Dice, te sostendré por la mano, pero nos sostiene por la mano cuando estamos haciendo la voluntad del Señor. Cuando nosotros estamos haciendo lo que nos da la gana, pues ahí como que no está de pronto el Señor nos ayuda por misericordia, pero cuando estamos en plena obediencia a la palabra de Dios, estamos predicando la palabra, no importa donde usted se meta, siempre y cuando lo haya mandado el Señor está protegiéndolo a usted. Sí, porque muchas veces nosotros queremos predicar en tales sitios, y tenemos que preguntarle primero al Señor si el Señor quiere que vayamos allá. El Señor muchas veces le dijo a Pablo, allá no vaya a Jerusalén, no vaya a tal sitio, porque él se dejaba llevar por el Señor. Entonces tenemos que siempre meternos en oración antes de salir a predicar, que es lo más importante, para que el Señor sea el que nos guíe. O sea, en otras palabras, tenemos que hacer la voluntad del Señor, pero conforme a los deseos de Él, que Él sabe a quién nos pone a que le prediquemos, Él sabe en qué momento quiere que prediquemos y a quién le podemos predicar, porque hay personas que no van a recibir la palabra de Dios, y entonces a veces podemos estar tirando las perlas a los cerdos, estamos perdiendo, o como dicen por ahí, disparando el gallinazo, cuando el Señor no quiere que le predique a esa persona. Entonces tenemos que hacer la obra del Señor como Él la manda a hacer. Sigamos con el verso 19 del capítulo 26. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepientan y se conviertan a Dios, y haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Que el Cristo,
había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. En otras palabras, estaba diciendo aquí Pablo que los judíos lo querían matar, pero por cumplir su misión, que era predicar a los gentiles y establecer la iglesia, fue que lo buscaban a él, lo perseguían a él. Él les enseñaba a arrepentirse y a convertirse a Dios, y que tenían que hacer obras dignas de arrepentimiento. Sabemos que por obras nadie se salva. Nadie se salva por obras, porque si alguien se salvara por obras, ¿para qué vino Jesús a la tierra? Se hubiera quedado allá en el cielo y hubiera dicho, sálvese el que pueda hacer bueno. Pero cuando tenemos fe en Cristo, obviamente hacemos obras buenas, porque la fe sin obra es muerta. Tenemos que hacer obras con fundamento en esa fe. Las obras no salvan a nadie, pero una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, con base en esa fe en Cristo, hacemos buenas obras, como ayudar a nuestro prójimo. ¿Cuál es nuestro prójimo? Las personas necesitadas que están a nuestro lado. Así de sencillo. Ese es nuestro prójimo. Todas las personas que están a nuestro lado. Entonces, Jesús es el Cristo. ¿Por qué es el Cristo? Porque fue el mártir que hablan los profetas. Él fue el mártir profetizado. Y el mártir es aquel testigo que debe estar dispuesto a morir por su testimonio. Y Cristo precisamente hizo eso, morir por su testimonio. Dio la vida por nosotros. Él habló de la resurrección y lo demostró con su propia vida. El primero en resucitar, el primero en la primicia, trayendo la salvación. Sabemos que muchos resucitaron anteriormente, exactamente 3 personas resucitaron antes que Cristo, pero el único que trajo vida eterna y que está ahora mismo en el cielo es Él. Gloria a Dios. A los otros que resucitó Cristo volvieron a morir nuevamente. Lázaro también volvió a morir, pero el único que está vivo y con su resurrección nos trajo vida eterna a nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo el verso 24 del capítulo 26, donde dice, Pablo insta a Agripa a que crea. El verso 24 dice, diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y locura. ¿Por qué le dijo que estaba loco? Porque ese argumento que estaba esbozando Pablo de que Cristo había resucitado y todas esas cosas era ofensivo para los judíos, porque los judíos no aceptaban a Cristo. Entonces, como era ofensivo, Festo le dice, tú estás loco. Y además que no era aceptado, era inaceptable por los gentiles que una persona hubiera resucitado. O sea, parecía una insensatez por parte de Festo de que alguien entregara su vida para que otro para salvar a otro. O sea, es insensato. ¿Cómo así? Una persona muere para que otro se salve. O sea, eso para los gentiles es inconcebible. Por eso Festo le dice, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te han vuelto loco. Sigue diciendo el verso 26. Dice Pablo, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. O sea, que si no se había hecho, eso lo que hablaba Pablo de nuestro Señor Jesucristo no se había hecho escondido. Existían muchos testigos oculares de la vida de Jesús, de sus seguidores, de que la tumba estaba vacía, de que las personas vieron la resurrección, de que vieron la ascensión. O sea, todo fue de frente, no fue nada escondido. O sea, hay muchos testigos sobre eso, testigos oculares sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es cuando viene Pablo y le lanza la pregunta a Agripa. Le dice, ¿crees, oh rey Agripa, en los profetas? Entonces le dice Pablo, yo sé que tú crees. O sea, de juzgador, que estaba el rey Agripa, ahora pasa a ser juzgado. Ahora, el problema era si el rey Agripa decía que sí creía en los profetas, se echaba enemigo a los judíos. Porque decir que sí creían los profetas tenía que aceptar toda la disertación que había dicho Pablo, de que Jesucristo había sido profetizado precisamente con los profetas. Entonces, le estaba tirando una pregunta que era capciosa para ese momento para el rey Agripa. Y si decía que no creía en los profetas, se echaba en contra de los judíos. ¿Qué respondería el rey Agripa aquí? Ve la encrucijada que lo había puesto Pablo. Y miremos lo que dice, cómo le responde el rey Agripa. Entonces Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. O sea, se sale por la tangente. No le dice nada. Sí, se sale por la tangente. O sea, una respuesta evasiva y burlona. Por poco me convences a ser cristiano. Casi que caigo, en otras palabras. Casi caigo en tu trampa. O sea, burlándose de Pablo. Y entonces Pablo le responde
humildemente. Y esa es la respuesta que nosotros tenemos que ofrecer siempre a una persona que nos trata de ofender o de burlarse del Evangelio. La respuesta nuestra tiene que ser humilde. Miremos lo que nos enseña Pablo. Y Pablo aquí tiene un mar de enseñanzas muy buenas para que nosotros estemos predicando y nos traten de ofender. Y Pablo le dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual como soy, excepto estas cadenas. O sea, la respuesta de Pablo fue sincera y humilde. Está interesado en la salvación de los que lo escuchan, mas no en su salvación como físicamente. Él está preso, él no le interesa seguir preso. Él no se está defendiendo para que lo suelten. Él lo que está exponiendo es el Evangelio para que se salven. ¿Sí se da cuenta? Y eso es lo importante. Cuando nosotros estamos predicando el Evangelio, muchas veces usted puede estar pasando hambre y le está predicando un Evangelio de prosperidad a la persona, espiritualmente hablando. Eso es lo bonito del Evangelio, que usted siempre tiene que predicar con ganas, predicarlo con convicción. No importa si usted está padeciendo un dolor, no importa si usted está enfermo. A veces Dios nos puede llevar a una enfermedad y llevarnos a clínica para que le prediquemos a alguien, o una cárcel para que le prediquemos a otro. No importa las circunstancias, lo que tenemos nosotros, siempre nuestra misión es predicar. Es el mismo Señor que nos está llevando a ese sitio. A otros el Señor los lleva para que se conviertan. ¿Cuántas personas no se han convertido en una clínica? ¿Cuántas personas no se han convertido en una cárcel? ¿Cuántas personas se han convertido en situaciones calamitosas, en problemas familiares? Se han convertido precisamente. Entonces, porque Dios utiliza esos métodos, porque desafortunadamente nosotros somos como las demás personas que no buscamos a los bomberos solamente cuando hay incendio. Entonces viene Dios y te pone un incendio para que lo busquen. Porque a través de las tribulaciones es cuando vemos la presencia del Señor, desafortunadamente. Porque las personas cuando están en el estado de confort, en la situación de confort, no se acuerdan de Dios. El estado de confort es peligroso por eso, porque muchas personas se adormecen. Inclusive en el mismo cristianismo, gente caminando en el cristianismo, cuando quedan en el estado de confort, se olvidan de Cristo. Simplemente creen que lo que tienen es porque se lo merecen. No, es el favor de Dios ahí en uno. Siempre tenemos que estarle dando gracias a Dios en actitud de humildad, como hizo Pablo, humilde. No miraba su condición, porque él se sentía feliz, contento, porque él estaba libre espiritualmente hablando. Aunque tenía los grilletes puestos, él estaba libre. Él decía: ojalá fueras como yo, excepto esta cadena. O sea, él se sentía superior al mismo rey con todas sus joyas y toda su gente ahí alrededor de él. Ojalá fueras como yo, libre espiritualmente. Porque eso es lo importante, que seamos libres espiritualmente. No importa si estamos físicamente encadenados o físicamente enfermos. Estemos sanos espiritualmente. No importa si estamos enfermos físicamente. O sea, no buscamos la sanidad física, sino la sanidad espiritual. Entonces, vemos aquí como la respuesta de Pablo está interesado en la salvación de los gentiles. Su problema pasa a un segundo lugar, porque el problema de Pablo era físico, no era espiritual. Entonces, ve cómo Pablo le da más preponderancia al problema espiritual que al problema físico. Pero hay personas que invierten los valores, le dan más preponderancia al problema físico que al espiritual. Pablo se sentía superior al rey Agripa. Ojalá fueras como yo, le estaba diciendo, excepto estas cadenas. Entonces, eso es lo importante que tenemos que predicar nosotros. Tenemos que predicar la parte espiritual siempre, porque el Evangelio es espiritual, no es físico. Cuando hablamos de sanidad, la Biblia habla de sanidad, que por su llaga fuimos curados. Está hablando de la lepra del pecado, no de la enfermedad física. Vea, la sanidad física viene cuando Dios lo quiera. Dios puede hacer un milagro a una persona, como hemos dicho muchas veces aquí, sin que nadie le ponga la mano, sin que nadie ore por ella. Ya en cuidados intensivos el Señor la sana. Pero ella no se va a convertir si no hay alguien que le predique, porque a Dios le plació que la persona se convierta solamente por la predicación de la palabra. Él puede sanar a una persona sin que nadie le ponga la mano para orarla. Es más, que haya un médico, la puede sanar a Dios. Pero nadie se convierte si no hay alguien que le predique. Ahí sí, el Señor limitó la conversión de las personas, porque a Dios le plació que solamente haya conversión a través de la locura de la predicación. Y digo locura porque para el mundo el Evangelio es locura. Sigamos con el verso 30. Dice: cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. O sea, ellos quedaron satisfechos. Festo quedó satisfecho
de no ser responsable ante los ojos judíos por liberarlo, porque no estaba libre, simplemente había hecho apelación. Y Pablo quedó contento también porque él les predicó y además que él quería ir a Roma, porque el Espíritu le había dicho que él tenía que ir a Roma. O sea, estaba haciendo la santa y bendita voluntad del Señor. Uno, predicar, y segundo, ir para Roma. Entonces, todos quedaron satisfechos. Y sigue diciendo el verso 32. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Eso es falso. Precisamente Pablo apeló porque lo iban a llevar a Jerusalén, y allá en Jerusalén lo iban a matar. Si lo hubieran puesto en libertad, ¿qué hubiera pasado si hubieran puesto en libertad a Pablo? Lo hubieran matado a los judíos. Entonces, y eso no lo quería Dios. Dios, ¿dónde lo quería? Lo quería llevar a Roma. Entonces, Pablo interpuso apelación, obviamente porque el Espíritu de Dios le reveló a él que tenía que interponer apelación. Entonces, lo importante es que todos estemos en el propósito de Dios. Cuando nosotros estamos en el propósito de Dios y hacemos lo que Dios nos manda hacer, vean, vamos a conseguir las cosas mejores para nosotros y para los que nos escuchan, que es la salvación. Es lo más importante de todo. No importa si estamos presos, no importa si estamos enfermos, lo más importante es la salvación del alma. Y es lo que el Señor está interesado. Acuérdense el versículo central de la Biblia, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo para que sean sanos. No, ¿verdad? Para que seamos salvos. Salvos. Dios, Jesucristo dio su vida. Es para la salvación, no para la sanidad física. Salvación. Dios está interesado en la salvación de la persona. ¿Por qué no en la sanidad? Porque tarde o temprano vamos a morir. Y la pregunta es: ¿quién va a venir por tu alma y por la mía? Entonces, lo importante es la salvación. La sanación física son añadiduras que Dios lo hace, y Dios sigue haciendo milagros. Vuelvo y repito, y quiero recalcar en eso, porque muchos dirán: de pronto es que yo no estoy interesado en la sanidad de Dios. No se confunda. Yo sé que Cristo sana, Cristo salva, Cristo hace maravillas, Cristo prospera económicamente si Dios lo quiere y todas esas cosas. Lo importante es que lo busquemos por la salvación. Lo demás son añadiduras. No busquemos a Dios por las añadiduras, sino por lo principal, que es la salvación del alma. Entonces vemos cuál era el propósito de Dios. Y aquí culminamos con el capítulo 26. Entonces para el próximo miércoles seguiremos con el capítulo 27 y ya nos aproximamos a culminar el libro de los Hechos para continuar con Apocalipsis. Amén. ¿Cuántos aprendieron hoy? Amén, gloria a Dios. Yo también aprendí bastante preparando este tema para la gloria y honra del Señor, porque